Hola, bienvenidos a nuestro nuevo tutorial del paquete estadística para hacer más fácil la estadística descriptiva y inferencial. Hoy vamos a ver el funcionamiento de tres funciones que son la media, la función mediana y la función moda, que nos van a servir para calcular tres medidas de posición de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, para resumir a una distribución. Esto lo vamos a hacer con ejemplos tanto de bases de datos como de distribuciones de frecuencias. Bueno, y no olvidaros, como siempre, mirar ahí arriba tenéis nuestro canal de YouTube, donde podéis ver todos los vídeos que nosotros subimos y además os podéis suscribir, no olvidaros. Y también nuestra página web, donde, bueno, pues ahí tenemos puestas todas las funciones que componen nuestro paquete de estadística. Bueno, pues allá vamos. Pues ya estamos en RStudio y, como siempre, empezamos cargando la librería estadística. El paquete estadística, una vez que ya está instalado, lo cargamos, como siempre, con la instrucción library entre paréntesis estadística, o aquí en la pestaña de paquetes buscamos el paquete estadística y ahí hacemos tick y de esta manera se carga el paquete. La ayuda, pues aquí tenéis la instrucción que podemos ejecutar, help package igual estadística, o mucho más sencillo, aquí tenemos el enlace y enseguida tenemos la ayuda. Bueno, pues vamos a buscar corriendo la ayuda de la función media, porque bueno, es la primera función que nosotros vamos a utilizar como medida de tendencia central. Bueno, pues para ello vamos a ver que los argumentos de las tres funciones que vamos a ver hoy son iguales, por lo tanto nos van a servir ver uno y otro. Lo primero es el conjunto de datos, X, variable pues va a ser, si la base de datos contiene más de una variable, pues para cuál queremos calcular la media. Pesos pues son las frecuencias, si tenemos una distribución de frecuencias. Y bueno, ya vamos a ver tres ejemplos. El primero es una de las bases de datos que están incluidas en el paquete de estadística, que es Startup. Son datos de 21 empresas de Startup. Vamos, para poderla abrir, pues ponemos data y entre en paréntesis y entre comillas, pues la base de datos Startup. Vamos a ejecutar. Y bueno, nos sale aquí esto promise, que si nosotros hacemos tick, pues ya tenemos aquí nuestro data frame startup. Como hemos dicho, cuatro variables para 21 empresas de startup que podemos ver. Bueno, pues lo primero que vamos a calcular en este caso es la media, con la función media. Fijaros que si nosotros ponemos media y entre paréntesis solo ponemos la base de datos, pues lo que nos va a calcular es la media aritmética de las cuatro variables de nuestra base de datos. Ahora, si nosotros lo que queremos es que nos calcule la media de una de las variables, por ejemplo, la cuarta variable, que es la del beneficio, pues lo que podríamos hacer es, en este caso, fijaros, media, entre paréntesis, la base de datos startup, y aquí fijaros que ponemos variable igual a 4, es decir, ¿qué estamos poniendo ahí? Estamos poniendo la posición, es decir, la variable beneficio ocupa la posición 4, es la columna 4 dentro de esta base de datos, y ahí es más fácil que escribir el nombre de la variable. Si yo hago esto, pues inmediatamente he obtenido la media de la variable beneficio, el beneficio medio de estas 21 empresas de startup. Esto sería igual, fijaros, que si ponemos en este caso media entre paréntesis la base de datos y entre corchetes 4, que es la posición que ocupa la variable. Fijaos que nos daría el mismo resultado. En cuanto a la mediana, vamos a ver esta función, la función mediana.
La función mediana, pues lo que nos va a calcular es el valor que ocupa, que está en el centro de la distribución, que está en el medio, que deja por encima y por debajo y por encima de él el mismo número de datos. En este caso, pues vamos a verlo para esta variable. Vamos a ver para la variable beneficios. Si os fijáis, es una variable con 21 observaciones, por lo tanto vamos a buscar aquel valor que deja 10 datos por arriba, por abajo de él y 10 datos por encima de él. Como los datos, pues en este caso no están ordenados, siempre y cuando vamos a ordenar estos datos. Fijaos que los tenemos aquí ordenados, ya los hemos ordenado aquí haciendo tic de menor a mayor. Y si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pues este valor de aquí sería la mediana, el valor que está en el medio, que está en el centro de la distribución, que deja tanto por encima como por debajo 10 datos. Vamos a ver si esto es verdad. Aquí lo tenemos, en este caso, aquí está 125.340,29. Bueno, vamos a ver cómo nos lo calcula. Entonces es la función mediana y tiene, fijaos que las mismas argumentos que la función, en este caso media, que hemos calculado. Aquí, bueno, pues ahora cuando tengamos una tabla de frecuencias, pues veremos esta regla de decisión que, bueno, que es la que aplica la mediana, pero aquí ha sido muy sencillo en este caso, ¿veis? Y lo que nos ha sacado es que la mediana del beneficio 125.340. Vamos a ver la moda. La moda es el valor que más veces repite la distribución, es decir, al que se le asocia la mayor frecuencia absoluta. Tiene los mismos argumentos y bueno, pues como vamos a calcular la moda de la variable, en este caso la variable que ocupa la posición 4, la columna 4 de la variable beneficio. Si hacemos esto, aquí vamos a ejecutar moda, el nombre de la base de datos, startup y variable igual a 4, pues en este caso lo que vemos, fijaros que aquí en la consola nos da un mensaje en este caso warning, es decir que dice esta variable no tiene moda, todos los valores tienen la misma frecuencia, es decir que al no haber ningún valor que se repita, son frecuencias unitarias, no hay ningún valor que se repita más de una vez, por lo tanto en este caso esta distribución no tendría moda. Bueno, pues vamos a ver ahora si tenemos y si nuestros datos están representados en una tabla de frecuencias. Vamos a ver qué pasaría para calcular en este caso nuestras tres medidas con nuestras tres funciones media, mediana y moda. Vamos a volver en este caso a la ayuda de la media y bueno, lo primero que tenemos que hacer es leer los datos. Tenemos unos datos, vamos a verlos, que son viajes vendidos. Bueno, pues con la función leer punto datos y entre paréntesis vamos a ejecutarla y bueno, pues aquí vamos a buscar dónde tenemos estos datos. Los tenemos aquí en la carpeta datos y son viajes guión bajo vendidos. Bueno, pues aquí vamos a decirle el nombre del data frame, que le vamos a poner el mismo nombre, viajes guión bajo vendidos. Le damos a intro y bueno, ya tenemos aquí, pues en este caso, aquí tenemos es una tabla de frecuencias donde la variable es el número de viajes vendidos en este caso son 10 empleados de una agencia de viajes. Fijaos que aquí el nombre de la variable, pues como es muy largo, es más de una palabra, pues aquí no he dejado separaciones entre las palabras, aquí he puesto puntos, también se pueden poner guiones bajos y aquí tenemos esta segunda columna son las frecuencias absolutas, es decir, aquí tenemos pues cada empleado de los 10 de la agencia de viajes, pues cuántos viajes ha vendido pues durante pues un tiempo determinado. Aquí, bueno, esta tercera columna son frecuencias acumuladas que las usaremos ahora para calcular la mediana. Y bueno, lo primero es la media. Para calcular la media, fijaos que ya tenemos los datos, le vamos a decir
la base de datos, media entre paréntesis, la base de datos son viajes guión bajo vendidos, la variable, hay que decirle en este caso qué variable es la variable que queremos, es esta, el número de viajes vendidos que ocupa la columna 1, pero claro, aquí tenemos las frecuencias absolutas, es decir, que cada uno de los valores debe de ir multiplicado por su correspondiente frecuencia absoluta. Esto lo podemos hacer mediante el argumento de pesos, es decir, que fijaos que si lo que nos dice, si los datos están resumidos en una distribución de frecuencias, debe indicarse la columna que representa los valores, esa sería la variable 1, y la variable que representa las frecuencias o los pesos. Es decir, los pesos están en la columna 2, esta de aquí, la donde pone empleados, pues ahí lo vamos a hacer. Y bueno, pues nos va a calcular en este caso el número medio de viajes vendidos por empleado. Aquí sale de 18,3 porque si nos damos cuenta esta distribución pues toma aquí un valor bastante, un valor extremo grande, superior, entonces pues por eso esto le ha afectado a la media de la variable y sale que es 18,3 viajes por empleado. La mediana, ¿cómo podríamos calcular la mediana? Es decir, el valor que está en el medio de la distribución que deja por encima y por debajo el mismo número de datos. Bueno, pues o que se le asigna la posición n medios en la distribución. En este caso, fijaos que como tenemos 10 datos, serían 10 datos, 10 empleados, es que sería la suma de las frecuencias absolutas, pues vamos a seguir para calcular la mediana, pues esta regla de decisión. Es decir, lo que va a hacer es bueno, tener en cuenta las frecuencias acumuladas, esta tercera columna que yo ya tenía aquí calculada, y si resulta que n medios, la frecuencia acumulada n medios es un valor que está entre dos frecuencias acumuladas de la distribución, pues entonces lo que hará es que la mediana será el valor asociado a la frecuencia acumulada más grande de la tabla. Pero, por el contrario, si n medios coincide con una de las frecuencias acumuladas de la tabla, ¿de acuerdo? Es una de la tabla, pues entonces la mediana se calculará como la media entre el valor asociado a esa frecuencia de la tabla y el valor siguiente. Nosotros fijaros que como tenemos 10 datos, n medios es 5, n 10 partido por 2, 5, y fijaos que sí que corresponde con una de las frecuencias acumuladas de la tabla. Por lo tanto, vamos a aplicar aquí nuestra regla de decisión, este segundo criterio. ¿Y qué será la mediana? Pues la mediana será la media entre el valor asociado a esa frecuencia acumulada 5, que es 8, y el valor siguiente, la media entre 8 y 9, por lo tanto será 8,5. Vamos a ver cómo nos lo va a calcular nuestra función mediana. Fijaos que le he puesto viajes vendidos, variable 1, que son los empleados, el número de viajes vendidos, perdón, y los pesos es la columna 2, que son los empleados. Bueno, pues ya esperamos que salga un 8,5 y por supuesto es lo que ha salido porque ha aplicado dentro de la regla de decisión pues este segundo criterio al coincidir con una frecuencia acumulada de la tabla. Y por último, para esta distribución de frecuencias que tenemos ahí, vamos a calcular la moda, es decir, el valor que se repite más veces. Y bueno, pues nada, en este caso igual los argumentos siguen siendo los mismos que para media y las funciones media y mediana, es decir, lo primero, la base de datos, ¿de acuerdo? La variable, en este caso, 1, que son los viajes vendidos, y vamos a ponerle pesos porque son las frecuencias y queremos, en este caso, que lo calcule. Bueno, pues si hacemos esto, bueno, si nos fijamos en la variable, vamos a ver que si fijamos las frecuencias, aquí hay dos frecuencias que son las mayores y corresponden a dos valores de la distribución, por lo tanto van a haber dos modas, que es lo que va a ocurrir. Vamos a darle que ejecute y efectivamente tanto el valor 8 de viajes vendidos como el valor 9 de viajes vendidos pues son las modas de esta distribución. Y bueno, para terminar con otra de las aplicaciones que tiene la variable pesos, vamos a usar otro de los
de las bases de datos que están incluidas en este paquete estadística, que es la de salarios 2018. Vamos a, para, bueno, pues para a cargarla aquí en environment. Para eso ponemos data entre paréntesis y entre comillas datos 2018. Le damos, ejecutamos y bueno, aquí pinchamos en este environment y bueno, pues ya la tenemos aquí los salarios. Tenemos 21.000, no, 216.726 observaciones de 10 variables, ¿de acuerdo? Y lo que le vamos a hacer es que nos calcule estas tres medidas, media, mediana y moda, para esta variable que es el salario bruto anual. Pero claro, esta encuesta, pues claro, es una muestra de trabajadores. Si nos fijamos, hay una variable aquí que son los factores, el factor de elevación, y el factor de elevación, pues lo que esta última columna, que es la columna 10, lo que indica es el total de trabajadores de la población que están representados por cada trabajador de la muestra. Es decir, que cada trabajador de esta muestra pues representa un número determinado de trabajadores de la población, y aquí los tenemos. Y si nosotros lo correcto, si nosotros multiplicamos cada uno de los valores de la variable que queramos calcular, su media, su mediana o su moda, por su factor de elevación, por el número de trabajadores que representa cada trabajador de la muestra, pues en este caso nos permitirá pasar de resultados muestrales a resultados poblacionales. Es decir, que podremos obtener, en este caso vamos a hacerlo para el salario bruto anual, podremos obtener el salario medio bruto anual de todos los trabajadores de la población, no de estos 216.726 trabajadores de la muestra. Y bueno, pues así lo haremos también con la mediana y con la moda. Bueno, por eso en este caso vamos a hacer que nuestra variable para la que le queremos calcular nuestras tres medidas sea el salario bruto anual, que es la variable 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, que está aquí, la variable que ocupa la columna 7, y los pesos, aquí, que este factor de elevación es lo que nosotros vamos a considerar. Bueno, pues si hacemos esto, si nos fijamos, no es lo mismo que no pongamos, en este caso para la media, bueno, vamos a ponerle cómo sería la media sin multiplicar por el factor de elevación, que sería aquí para la variable 7. Vamos a copiar esto aquí y cierro el paréntesis. Vamos a ver la diferencia que va a haber. En este caso, si ponemos esto, esta es la media del salario bruto anual, pero se refiere solo al colectivo de 216.726 trabajadores de esta encuesta, de esta muestra. Si queremos que esto represente pasar de estos datos muestrales a la media de todos los trabajadores en conjunto de la población, pues vamos a ponerle el argumento pesos igual a que está en la columna 10, que corresponde a este factor de elevación. Entonces vamos a ver la diferencia que habría. Si hacemos eso, pues aquí tendremos otro valor para la media, que en este caso pues es disminuido. Este es el salario bruto medio anual de, en este caso, todos los trabajadores de la población, no de estos 216.726 trabajadores. Y bueno, también podemos calcular la mediana poniendo la variable pesos, que sea aquí tendríamos el valor que ocupa, en este caso es mucho más pequeño que el de la media, que ocupa, porque la variable tomará valores extremos. Y también podemos calcular, pues en este caso, la moda, que aquí estaría, aquí tendríamos los datos. Bueno, y con esto pues hemos hecho ya una pequeña explicación de estas tres funciones, y que acordaos que sirven tanto si tenemos una base de datos como si tenemos un ejercicio con nuestra tabla de frecuencias. Y bueno, y no olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube para ver este vídeo tutorial y todos los que tenemos para el resto de funciones del paquete. Hasta luego.